Me atrevo a decir que para todo el mundo hispanohablante, y noten, todo el mundo hispanohablante, la palabra chusma quedó inmortalizada por el programa de humor del Chavo del Ocho. Quizás los más jóvenes no tienen idea de ese programa, pero los de mi generación, poco más y poco menos, de sobra saben de lo que hablo. Kiko, uno de los personajes icónicos en la serie, usaba el término chusma para referirse discriminativamente a todos los niños que le eran antipáticos. Tanta mella hizo en el mundo hispano que yo creo que sin importar dónde estemos, la palabra suena graciosa. Es que Kiko la usaba con gracia. Y cuidado, porque nada está más lejos de la verdad en cuanto a significado que eso. La palabra chusma no es una palabra graciosa. La Real Academia Española dice y la define como una multitud de gente vulgar y grosera. Eso es chusma. Gente vulgar y grosera. Significa entonces que es un término acusador, despectivo, peyorativo y no gracioso, como a nosotros nos pareciera. De hecho, en algunos países de Latinoamérica tiene algunos significados no diferentes, solo parecidos, como por ejemplo en Colombia se ocupa para bandoleros, en Chile para gente pésimamente educada, pero siempre gira alrededor de lo mismo, gente vulgar y grosera. Sinónimos de chusma: murmurador, cuentista, enredador, chambroso, chismero. Aún más, se cree que de ahí surge el vocablo chisme, de chusma. Es decir, esa gente desocupada, con poca educación o ninguna, gente vulgar que ocupa su tiempo para chismear, sus orígenes gritan que son parte de la chusma. Con todo lo que he dicho, me imagino que queda claro que no quisiéramos que se nos llame parte de la chusma, porque no es un término gracioso, es un término acusador, es un término peyorativo y es propio de gente vulgar y grosera. Entenderán también que yo no procuro acrecentar vuestro vocabulario. No estaría mal hacerlo, pero no es el propósito de ningún púlpito cultivar un poco de educación. El propósito del púlpito tiene carácter espiritual. Y he dicho todo esto porque estoy convencido que hay algo peor que la chusma. Sería algo a lo que yo llamo chusma religiosa. No lo busquen en el diccionario como tal, porque ya les dije que a lo mejor soy yo el primero en usarlo y lo estoy usando mal, pero se los voy a explicar. Es por eso y más que nuestro estudio de hoy se titula Cuidado con la chusma religiosa. Vayan hasta el capítulo 19 del libro de los Hechos. Capítulo 19, libro de los Hechos, vamos al verso 23. ¿Listas sus Biblias? Dice: hubo por aquel tiempo
un disturbio no pequeño, no pasen de largo, un disturbio no pequeño acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, me imagino que cantidad de ustedes nunca antes escucharon este tal Demetrio, hacía de plata templecillos de Diana que daban no poca ganancia a los artífices. Vayan hasta el verso 29, en casa completito, verso por verso. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron, porque obviamente temían que lo mataran. Y versículo 32. Claro que yo estoy saltando versos por cuestión tiempo. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Por favor, oren conmigo. Señor, te agradecemos, nos empujas a tu casa y te suplicamos que tu gracia hable a través de este estudio y que podamos crecer y vivir conforme lo que quieres que cambiemos y lo que quieres pongamos en práctica. Por favor, háblanos, te lo ruego en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Lo crean o no, el negocio más grande de la ciudad de Éfeso era la venta de estatuillas de la diosa Diana de los Efesios. No pocos vivían de la comercialización o la industrialización de fetiches sexuales. No estoy siendo amarillista, no estoy exagerando nada. Se los explico un poco mejor. Éfeso era una ciudad cosmopolita, no de las más grandes, pero industrializada, mucho comercio y mucha riqueza. Allí, antes les he explicado, tenían un dios patrono, en este caso una diosa. Y el templo, lejos de ser una especie de santuario, era un gigantesco burdel en donde las sacerdotisas cobraban por favores sexuales. Lo que era más aberrante, lo que era más inmoral, que ya grave es toda la idolatría que mencioné, pero lo que lo hacía peor es que todo ese desenfreno sexual con tinte religioso, con bandera de fe. Ir al culto en esa ciudad era ser parte de una decadencia y de una inmoralidad extrema. Sé que los más acuciosos de ustedes deben estar pensando, ¿cómo es posible que haya una sociedad tan depravada cuya idiosincrasia se funde en un templo que es más bien un burdel? No olviden, sumado a lo que ya dije, que ese templo ha sido considerado como una de las 7 maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Estoy diciendo que para nuestras náuseas, la humanidad lo ha declarado una maravilla arquitectónica del mundo antiguo. Y preguntamos, ¿qué se hacía ahí? Todo tipo de depravación sexual. ¡Wow! ¿A quién se le puede ocurrir, no? Pero para que estemos en la misma página, contextualizo un poco más. Imagine la mayor parte de las ciudades de Latinoamérica. Diría yo que aunque no tienen grandes riquezas,
ya son cosmopolitas y que la información y la tecnología ha llegado a cada rincón, empezando por nuestra ciudad. Y no exagero, tenemos el aeropuerto más grande de toda Centroamérica y más moderno, y desde hace mucho, ¿eh? Pues bien, imagínese que usted es oriundo de cualquier otro sitio, no de Centroamérica, y por eso de las casualidades viaja a El Salvador, quizá para hacer turismo o por una conexión. Y al bajarse dice, es una ciudad muy grande, es una ciudad que está prosperando, mire el aeropuerto. Y si de paso lo llevan a algunas zonas de mejor vivir, terminará diciendo, wow, quizás es una capital con mucha riqueza. Estoy exagerando, ahora sí, por supuesto. En fin, en medio de esa aventura, usted le pregunta a quien le está dando el tour, oiga, y aquí en esta ciudad, ¿a qué se dedica la gente? ¿Cuál es el rubro principal? Y que alguien responda, el rubro principal de esta ciudad es el burdel de Diana de los Efesios. Lo que más plata nos da es comercializar los fetiches sexuales de la doña Diana de los Efesios. Usted va a decir, ¿qué? Sí, quiere uno. Y saca del capó de ahí, donde sea, del carro, unas cuantas estatuillas de la diosa Diana. Si van más tarde y le preguntan a internet imágenes de la diosa Diana de los Efesios, oigan, van a sentir náuseas de la grosería de esas estatuillas y van a recordar mi sensacionalismo. ¿En qué cabeza cabe semejante depravación? Ni siquiera suena bien describirlo desde el púlpito. Si yo intentara describir esa estatuilla, me consideraría chusma. Diría que soy vulgar y grosero. Pero esa ciudad, esa era su diosa patrono. Pero vamos, predicador, es que eso fue hace muchos años, cuidado. No tiene nada que envidiarle a grandes ciudades de hoy día. Pero lo voy a dejar hasta ahí porque tengo que contarles qué más estaba pasando. Leyeron que sucedió un disturbio no pequeño. Eso significa, hubo un escándalo, un alboroto. Pero, ¿por qué? Bueno, esto es el punto de honor. Pablo llevaba no pocos meses predicando el evangelio allí. Resalto, predicando. No dije que estaba frente al templo de la diosa Diana con una pancarta diciendo arrepiéntanse pecadores. No estaba haciendo eso. Tampoco dije que él estaba dirigiendo manifestaciones en contra de esta perversión. No, dije y repito, estaba desde ratos predicando el evangelio. Nadie le increpó. Nadie se sintió ofendido ni molesto. Hasta que el desconocido Demetrio arremetió contra Pablo y provocó semejante alboroto. ¿Cuál fue su argumento? Él dijo, algo está pasando aquí. Y empezó a averiguar y descubrió, es que sus ganancias, porque Demetrio parece ser era el que dirigía el sindicato de obreros, artífices, artesanos que fabricaban y comercializaban las estatuillas, los fetiches. Así es que
descubrió en sus estados financieros que el negocio iba para abajo y que ya no le estaba dando las riquezas que meses atrás estaban ganando. Y empezó a preguntar a los revendedores, empezó a preguntar a los artesanos y descubrió, escuche, que no pocos revendedores de las estatuillas habían abandonado el negocio. Pero no solo eso, también descubrió que muchos de los artesanos habían dejado ese trabajo. Así es que ya no había suficientes consumidores y la pérdida iba a ser significativa. Entonces preguntó, ¿pero y dónde está esta gente? ¿A qué se están dedicando ahora los artesanos y los revendedores? ¿Por qué han dejado un negocio tan próspero? Y fue fácil descubrir. Es que dice que muchos se habían convertido al evangelio del Señor Jesucristo. Y no es que el evangelio que Pablo les estaba predicando era con pancartas en contra de la diosa Diana. No, el evangelio que predicaba Pablo decía que hay un solo Dios. Y cuando se enseña la verdad, la mentira queda al desnudo. Entonces, por eso Pablo no necesitaba proclamar la mentira, porque la verdad la dejaba en evidencia. Y estas personas que se habían convertido, habían decidido renunciar a ser parte de esa chusma. Una comunidad vulgar, grosera, cuya vida, cuyas fuentes de ingreso dependían de fetiches sexuales. Pues ahí fue en donde él provocó el alboroto. Hizo una sesión, llamó a cantidad de artífices y les dijo, si no ponemos un alto a esto, este Pablo nos lleva a la bancarrota. Pero no solo eso, está predicando en contra de nuestra fe. Y ya sabe usted, la gente supersticiosa, cuando le tocan sus creencias, por absurdas que sean, saltan como si fueran grandes devotos que van a defender su causa. Saben, los arqueólogos dicen que el anfiteatro de Éfeso cabían cerca de 25,000 personas. Y la Biblia no registra si se llenó por completo. Lo que sí dice es que al poco tiempo de Demetrio estar arengando a la población, al poco rato el anfiteatro tenía una multitud de gente que gritaba con frenesí. A eso se refiere un disturbio no pequeño. Pero hay algo más. Ya lo leímos, pero quizá lo pasaron por alto. Vayan de nuevo al versículo 32. Van a descubrir algo muy curioso. Capítulo 19, verso 32. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confundida y los más no sabían por qué se habían reunido. Bien, trate de imaginar el anfiteatro con 25,000 personas, lleno. En un lado unos gritando una cosa, en el otro extremo otros gritando otra, y en el otro extremo otros que no sabían qué gritaban. Así que ahí está usted queriendo saber y les pregunta a los de un lado, ¿y ustedes qué gritan? Diana de los Efesios. ¿Y ustedes qué gritan? Bueno, está alterando nuestra paz. ¿Y ustedes qué gritan? El tercer grupo. Yo no sé qué grito, pero yo aquí estoy. Y la mayoría eran así. Dice que no sabían
¿Por qué estaban ahí? Pero ahí estaban. Bueno, a esos son a los que yo llamo la chusma religiosa. No estoy diciendo que están mejor que los que gritaban una cosa y los gritaban otra. No, estoy diciendo que estos no saben ni qué hacen ahí. Bueno, y entonces, ¿por qué estás aquí? No sé, estos vinieron, estaban gritando y yo me sumé. Va. Benjamin Franklin definió chusma y creo que es mejor definición que Wikipedia o Google. Benjamin Franklin dijo que chusma es un monstruo de varias cabezas, pero sin un solo cerebro. Vaya descripción, ¿no? Un monstruo con varias cabezas, pero sin un solo cerebro. Esa es la chusma. Así es que yo, evocando a Franklin, voy a decir que la chusma religiosa es un monstruo de dos cabezas y sin cerebro. ¿De qué habla, predicador? Bueno, las dos cabezas de la chusma religiosa se llaman superstición y dinero. Me extiendo en el término superstición. Es la creencia irracional, oigan, irracional, que atribuye determinados hechos a una fuente. Regularmente, dicha fuente está asociada a fuerzas sobrenaturales, astros, espíritus, magia, pero resumámoslo, demonios. Eso es superstición. Por supuesto que es contraria a la razón y a la fe. La gente dice equivocadamente, especialmente en algún pueblo, en alguna zona tan rural donde no hay suficiente tecnología, y dicen, bueno, es que aquí la gente es supersticiosa, religiosa. ¡Pare ahí! La superstición es contraria a la razón y a la fe. Así es que hay que recalcar que esta chusma religiosa puede usar como bandera la religión, pero es simple y sencillamente ignorante. Es vulgar, es grosera, es irracional. ¿Cómo pueden estar creyendo que una sacerdotisa cuyo estilo de vida es vender su cuerpo puede ser una divinidad? Es totalmente irracional. Como irracional resulta que vendieran estatuillas de ella por todo el mundo. Todo el mundo conocido. Bueno, note que hasta este punto yo no he aplicado nada de esta historia a nuestra propia historia. Yo solo estoy narrando esta historia por el momento. Pero les dije que son dos monstruos o dos cabezas de ese monstruo. La segunda es el dinero. No hay mucho que agregar. ¿Por qué digo no hay mucho que agregar? Porque la gente pierde la cordura por ir tras el dinero. Quisiera creer que la gente pierde la cordura por ir tras los placeres que el dinero compra, pero yo no estaría seguro de eso. Como simple prueba, lo ilustro con aquel pescador que narra, llegó a el puerto donde vivía un hombre de negocios muy próspero. Y él quería hacer pesca deportiva, así es que preguntó dónde estaba el más experto pescador de esa bahía. Todos lo sabían, así que rápido lo identificaron y este hombre adinerado fue y le dijo, te contrato por una semana, yo ya traigo un bote
lo que necesito es tu experiencia, tu guía, y quiero hacer pesca deportiva. Él dijo, ¿y cuánto me va a pagar? Bueno, una fortuna. ¿Por qué no? Se subió al bote. 5 días más tarde, el hombre de negocios estaba más que satisfecho, porque vaya que este pescador sabía su trabajo. Jamás pudo haber conseguido tantos éxitos como con la guía de este experto pescador. Así que cuando estaban por despedirse, este hombre de negocios le dijo, ¿cómo es tu vida? Porque me dijeron que solo trabajás en la mañana. Él dijo con sencillez, la mitad de la mañana. Regularmente antes que salga el sol, voy mar adentro, trabajo duro unas 3, 4 horas, saco lo que necesito para mi familia, para vender un poquito más, y listo. ¿Y qué haces después? Como, almuerzo, y después hago la siesta. Y después, más siesta. Y platico con mis amigos hasta que cae el sol y disfruto de la naturaleza de este océano. Ay, dijo el hombre de negocios, te puedo volver un hombre rico. Te falta visión. ¿Cómo que visión? Dijo. Si usted me vino a buscar a mí porque no podía pescar. No, espera. Mira, si en lugar de que trabajes solo 4 horas, trabajaras 8, tendrías el doble de dinero. Dijo el pescador, ¿y para qué? ¿Para qué quiero más dinero? Bueno, es que con más dinero podrías invertir en comprar tu propio bote y emplear a otros y hacer más dinero. Y él dijo, ¿y para qué quiero más dinero? Bueno, ya con tu propio bote, con tus propios empleados, podés poner una compañía pesquera. Pero eso lleva tiempo, le dijo el hombre de negocio, no es de la noche a la mañana, serán ¿qué? 15, tal vez años trabajando duro. ¿Y para qué? Le volvió a decir el pescador. Pero lo hacía en realidad con sed de saber, no lo estaba fastidiando. Así que el hombre de negocios le dijo, mira, todo esto es para que cuando ya cumplas 55, 58, 60 años, vendés la compañía y te retirás. ¿Para qué? Bueno, para que ya no dediques tanto tiempo al esfuerzo, sino que a lo mejor 3 horas dirigís un poquito y luego te dedicas a disfrutar de esta naturaleza, del océano y de participar con tus amigos. Y dijo el pescador, pero si eso ya lo estoy haciendo, si yo solo en la mañana trabajo y de ahí disfruto el resto. El hombre de negocios se calló. Al regresar a la ciudad le dijo a su esposa, mañana vendemos la compañía. Ella preguntó, ¿pero por qué? ¿Qué haces? Yo quiero ser como ese pescador. Porque a los 35 años, él ya alcanzó lo que yo sueño alcanzar a los 60 y algo. No sé si ha sido suficientemente clara la enseñanza de que hay algunos que el dinero les pierde la razón. Ni siquiera saben para qué lo ganan, porque ni siquiera lo saben disfrutar. Que era muy parecido a este Demetrio. Por eso dije yo que la chusma religiosa tiene 2 cabezas y ni un cerebro. Supersticiosas y amantes del dinero. Bien, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros, pastor? ¿Cómo nos afecta? La historia
Fue un tanto interesante, quizá. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, ahora lo voy a aplicar. Pero advierto, yo lo voy a aplicar para mi propia vida. Si algunos de ustedes quisieran sumarse, eso es entre ustedes y Dios. Voy a empezar por decir esto. Sin importar la elocuencia o la experiencia del predicador, cuando su disertación no confronta el estilo de vida de los que la oyen, los que oyen aplauden al predicador y dicen, qué buen orador. Pero cuando ese orador confronta el estilo de vida del auditorium y pone en evidencia el error de los que en la mañana estaban aplaudiendo, en la tarde se levantarán y arremeterán contra el que está predicando esa verdad. ¿Por qué? Porque al igual que esta historia, mientras no les afectaba su superstición y su bolsillo, ¿qué les importaba lo que Pablo dijera? Pero ahora que está confrontando y que está amenazando sus finanzas y sus absurdas creencias, ahora han hecho todo un escándalo. Y están dispuestos no solo a arremeter, a hacer cualquier cosa contra ese predicador. ¿Estoy acaso con esto defendiendo mi postura? Ni un poco. Solo estoy ilustrando las cosas que yo estoy aprendiendo. De hecho, llevaba meses predicando Pablo, pero nunca dijeron nada, Y esto me hace recordar una historia de nuestra congregación. Habrá sucedido 20 años atrás, todavía estábamos en la colonia Colhuatán, y después de un culto se acercó un hombre, tal vez en ese tiempo habrá tenido 40 o 45 años. Su forma de vestir y por su carro, pues era evidente que no era parte de nuestra comunidad y no llegó al culto, llegó después del culto. Así es que preguntó quién era el pastor. Uno de los servidores me buscó y ya no me gustó. ¿Para qué me puede estar buscando? Él me dijo, me dijeron que usted es el pastor. Era muy educado él. Sí, creo, le dije que yo soy. ¿Me regala unos minutos? Yo le dije, sí, con gusto. No tenía oficina ni nada parecido, solo nos hicimos a un lado donde la gente estaba despidiéndose. Y él me dijo, quisiera hacerle una pregunta incómoda. Yo quiero saber si, y me mencionó los nombres, 1, 2 y 3, se están congregando aquí. Yo le dije, discúlpeme, ¿puedo decir eso? Porque les conozco y no está mal que yo dé información, pero no entiendo su interrogatorio. No, discúlpeme, me dijo, hice mal, debo explicarle. Uno de esos es mi hermanito menor. Dije yo. Y yo soy, me dijo, el que ha invertido todo el dinero para nuestro negocio. Y le pregunté por los otros dos porque son amigos del alma de mi hermano. Y mi punto es este, me dijo. El negocio está en bancarrota. Y como el dinero es mío, yo he ido a averiguar y todos me dicen que mi hermano aquí pasa en la iglesia, ya no en el negocio. Y que los otros se vienen con él. Yo le pregunté, ¿y cuál es su negocio? Un bar en Ciudad Delgado, el más grande bar en ese entonces en Ciudad Delgado. Dije yo.
¿Y por qué dice que su bar está en bancarrota? Si es que todos los que consumían un montón, empezando por los dos amigos de mi hermano, dice que aquí pasan. Entonces, como ellos ya no consumen, sus amigos tampoco, y yo ya no estoy vendiendo. Y por supuesto que en ese entonces debo confesar, yo estaba muy nervioso, porque me dije, ¿con qué sigue este ahora? Y respondí, pues sí, ellos se congregan aquí, están perseverando. Él insistió, ¿de verdad? Sí. Mire, me dijo, yo estaba muy molesto porque creí que mi hermano estaba haciendo cosas con el dinero, pero nada me alegra más que escuchar esto. De hecho, es una lección para mí y vamos a cerrar el bar. Wow. De quien les estoy hablando ahora es pastor. Trágicamente, no todos, y lastimosamente, no todos reaccionan así a la palabra de Dios. Más diría que la mayor parte de veces reaccionan en el extremo opuesto. Cuando la palabra de Dios los confronta, arremeten contra el que habla. Prueba de ello es que yendo por el mercado, no me gusta ir ni al supermercado ni al mercado, pero ahí estaba. Encontré a una hermanita y le dije, hermana, ratos de no verla, yo queriendo ser cariñoso y cumplir mi deber. No me ha visto porque ya no voy, me dijo. Pensé, ¿para qué pregunto? Bueno, hermana, me alegra verla y yo iba... No, pero le voy a decir por qué. Ni siquiera quería saber, pero dije, va a aprovechar para arremeter. Y en efecto, ¿cómo quiere que yo siga yendo?, me dijo. Si usted desde el púlpito ha dicho que es una maldición vender cerveza. ¿Y cómo quiere que yo fructifique en mi negocio si vendo comida y todos quieren cerveza? Yo le respondí, bueno, es que la Biblia dice eso. Es su forma de interpretar las cosas. Aquí hay otro pastor que nos está viniendo a asistir. Y yo pensé que ya casi decía, y se echa unas 2 cervezas. Pero en realidad yo di la espalda. Pero no tengo que ir tan lejos. Estoy seguro que aquí hay personas que cuando yo digo cosas como, mire, ¿cómo es posible que usted no tiene tiempo para congregarse 2 veces por semana, pero sí para trabajar duro toda la semana? ¿Cómo es posible que usted no tiene tiempo para involucrarse en un ministerio, pero dice que necesita trabajar, vender? Ah, pastor, si usted supiera, es que es el día que más se vende, cualquiera sea. Bueno, si yo digo eso, ya no le gustó. Todo lo que he dicho hasta este punto lo estaban disfrutando. Pero ahora ya están incómodos conmigo. Como que si yo supiera a qué se dedican. Pero se los voy a repetir. ¿Cómo es posible que el día tenga 7 semanas, la semana tenga 7 días? Me están atendiendo porque descubrieron mi torpeza. Eso me anima. Que la semana tenga 7 días, que el día tenga 24 horas, y si yo multiplico 24 por 7, 2 por 7, 140, y 4 por 7, 28, deberían ser 168 horas a la semana. ¿Me equivoqué? No, ¿verdad? Ok, ¿cómo es posible que la semana tiene 168 horas y usted no tenga 3 horas de esos 168 días para dedicárselos al Señor?
Pero para hacer plata tienen cantidad de horas. Y que no les está gustando ni un poco lo que les estoy diciendo. Bueno, ya no es sorpresa, por eso les dije que no tengo que ir tan lejos. Y uno de los servidores me dijo, pastor, no diga esas cosas antes de la ofrenda, hombre. También, si vengo a decir que cómo es posible que usted esté saliendo con un chico que no es cristiano o una chica que no ama al Señor, ¿que acaso no le he mostrado con la Biblia 28 razones de su error? Sí, pero no le gusta, ¿no es cierto? Usted quiere hacer su capricho. El predicador es el entrometido. Se enfadan si digo que cómo es posible que no estén involucrados en un ministerio. Se enfadan si digo que hay papás que consienten los errores de sus hijos y les pagan el error. En lugar de ser un poco estrictos y animarles a seguir el camino que deberían seguir, cualquiera sea. Pero no, es mi niña, mi niño. ¿Y el pastor qué sabe? Ciertamente no sé nada, ni quiero saberlo. Pero el punto es que estando aquí en el púlpito, mi deber es aplicar la historia a nuestra historia. ¿Saben cómo se llama eso? Contextualización. Y esa es una de las obligaciones de un predicador. Aplicar la historia bíblica a la historia de los que están escuchando. Bien, Éfeso ha desaparecido, solo quedan ruinas. La adoración mundial a la diosa Diana de los Efesios también desapareció, solo quedan reliquias, vestigios, ruinas. En contraste, el evangelio que Pablo predicó sigue creciendo. Al menos 4 cartas fueron inspiradas y enviadas a los santos en Éfeso, cartas de la Biblia, en las cuales el Espíritu Santo les decía, resistan y perseveren. Si yo no les hubiera hablado del tal Demetrio, les aseguro que termine este culto y yo les pregunto al salir, ¿y usted conoce a Demetrio? ¿Quién? Ustedes no sabrían, y es más, me enfada seguir hablando el nombre, es mejor que pase así al olvido. Porque en realidad nadie sabe del Demetrio. Pero a Pablo, ¿quién no lo conoce? Cristianos y no cristianos. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba el Evangelio de Cristo. Bueno, aquí es entonces en donde usted y yo tenemos que decidir qué extremo vamos a tomar. Y si queremos apartarnos de la chusma religiosa, porque es muy fácil caer ahí. La superstición que nos lleva al placer y al desenfreno, sumado a la avaricia, creyendo que el dinero nos hace felices. O seguir el ejemplo de los que están en esta historia, que aceptaron el Evangelio de Cristo y decidieron obedecer su palabra y ser fieles. Es entre usted y Dios. Oramos.